Mi nombre es Manuel Plaza. Yo soy docente de la Universidad San Francisco Javier, soy historiador, y lo que he de desarrollar con ustedes es todo un conjunto de reflexiones acerca de la cultura, y para esto me voy a apoyar en varios autores, ¿no?, a los cuales los hemos de ver de manera muy breve. ¿Cuál es el sentido de esta dinámica que hemos de llevar? Es que para mí la ciencia social es reflexiva, es un momento de reflexión, ¿no? Y entonces algunas ideas, conceptos que hemos de ver nos han de ayudar a reflexionar sobre el tema de la cultura, ¿no? La ciencia social jamás puede ser, digamos, algo que se debe enseñar de memoria o que se debe entender de manera mecánica, pues hay una variedad de claves, de elementos que nos van a ayudar a entender desde diferentes ámbitos o desde diferentes facetas el término de cultura. Entonces los invito a seguirme. Hemos de hablar en primer término sobre qué es cultura a partir de la filosofía. Vean ustedes, hablar de filosofía es una cuestión muy amplia, muy compleja, ¿no? Entonces hemos de abordar el tema de la cultura en dos sentidos, ¿no? Si ustedes ven un diccionario común, un diccionario cualquiera, les van a definir el término de cultura como modos de vida y grados de desarrollo, ¿no? Esos son los dos elementos que definen, digamos, la cultura de acuerdo a un diccionario común. Sin embargo, vean ustedes que cuando entramos ya a un análisis y vemos qué son los modos de vida, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de modos de vida, qué son los grados de desarrollo, qué significa la palabra desarrollo, en fin, hay una serie de cuestionantes y de incógnitas que se nos plantean a nosotros, a las personas, ¿no? Entonces, para esto hemos de utilizar a un filósofo argentino que se llama Francisco Romero. Él, a pesar de ser argentino, ha vivido toda su vida en España, ¿no? Y él es un poco un seguidor, un discípulo de Husserl, ¿no? Va a tratar, va a entender al ser humano va a definirlo en dos conceptos. El ser humano, dice Romero, es intencional y es objetivante, ¿no? ¿Qué significan brevemente estos dos conceptos? ¿Qué es cuando soy intencional? No soy como el perrito o como el gatito, ¿no ve? Yo creo una intención, yo genero, propongo, ¿no? Y soy objetivante porque soy racional, porque analizo las cosas, las propongo y las analizo, ¿no ve? Entonces, estos dos términos van a llevar a cuestionar un concepto muy común y muy moderno para definir la cultura, que dice todo lo que hace el ser humano es cultura. Y entonces Francisco Romero se va a preguntar, bueno, ¿cómo es eso que todo lo que hace el ser humano es cultura? Entonces vean, él pone otros ejemplos, que estos ejemplos los vamos a voltear a nuestro diario vivir, a nuestra vida cotidiana. Más o menos entenderíamos que obviamente el carnaval es cultura, es una expresión cultural, pero la borrachera que conlleva el carnaval será también cultural, ¿no? Si todo lo que hace el ser humano, si la definición, si llevamos hasta sus últimas consecuencias esta definición, todo lo que hace el hombre es cultura, entonces el hombre o la persona que se excede en la bebida alcohólica, que está botado en el piso, que está orinando en las calles, que va a su casa y pega a su mujer, que maltrata a sus hijos, ¿es también cultura? ¿No? Y entonces Romero dice, eso ya no es cultura, ¿no ve? ¿Por qué? Porque para él la cultura tiene que estar manejada por el sentido común. Y ese sentido común sería el elemento fundamental de estos dos principios que nos plantea, intencional, objetivante, ¿no ve? Esos son los dos principios que generan o que son parte, que son propios del ser humano. Entonces, vean ustedes, ¿qué nos está diciendo, en fin de cuentas, en palabras sencillas, Romero?
¿no? Romero nos está diciendo de que hay un límite en el cual debemos establecer lo que es cultura de lo que deja de ser cultura, y que ese límite está planteado por el sentido común, ¿no ve? Entonces, dicho de otra manera, ¿ya? La cultura tendría que ser necesariamente moral. Cuando las acciones del ser humano dejan de ser morales, dejan de ser cultura. Por tanto, la cultura es un elemento moral del ser humano, ¿no ve? Que lo va a llevar a ser un actor en la vida diaria, en la vida cotidiana, y por eso Romero dice, el hombre no es cultura en sí mismo, sino el ser humano. Cuando digo hombre me estoy refiriendo obviamente en un término amplio, ¿no? En un sentido amplio. Lo que nos está diciendo Romero es que el ser humano, ¿ya?, es un hacedor de cultura, ¿no ve? Hacemos cultura, creamos cultura, ¿no? Pero esta cultura, como les digo, como reitero, tiene que tener un componente moral, y ese componente moral está planteado por el sentido común. Esta sería la primera reflexión sobre cultura, sobre el término cultura, planteada a partir de la filosofía.